Muy buenas tardes. Es para mí un gusto y un honor el que me toque ser conferencista pues, en este congreso. Tengo que agradecer, por cierto, las generosas palabras del profesor en la presentación. Y bueno, es para mí entonces algo de agradecer que se me haya invitado a visitar una vez más esta universidad que ya me es familiar. Dicho esto, antes yo voy a leer el trabajo en honor a la precisión que intento que se pueda tener en las categorías utilizadas. De cualquier modo, antes de eso quiero señalar mínimamente algunos fundamentos, diría ciertos aspectos que ayudan a esclarecer lo que allí se dice. Creo que es importante anotar que es un trabajo hecho desde América Latina para pensar América Latina, es decir, hecho viviendo, gozando, sufriendo y luchando aquí en relación a las condiciones específicas de nuestro subcontinente, un subcontinente donde la cuestión de las ideologías sigue teniendo, sin duda, vigencia, y esto es un elemento configurativo de lo que vamos a decir. No solo en Europa izquierda y derecha siguen existiendo, sino pregúntenle a los africanos, asiáticos y latinoamericanos que están sufriendo la consideración de ser delincuentes cuando son emigrantes en Italia por el gobierno de derechas de Berlusconi. Pero en América Latina la cuestión de las ideologías es bastante más, diríamos, inmediatamente necesaria y presente, no por el capricho de nadie. Las ideologías no se sostienen ni por el gusto de ninguna persona ni por la presión de nadie, sino como efecto necesario, intrínseco a la condición estructural de existencia de diferencias sociales monumentales, que claman al cielo, digamos, si es que eso existe, el cielo. Es decir, que esto implica necesariamente que la conflictividad es íncita a nuestras condiciones y que esa conflictividad se lee en términos de ideología, ¿no? De manera tal que es importante marcar que no podríamos nunca pensar en términos de oponer los hechos a la ideología, porque necesariamente los hechos se leen al interior de posiciones ideológicas, ¿no? De manera tal que la ideología más insidiosa es la de aquellos que creen no tener ideología, porque son los que confunden su propia ideología con la realidad, ¿no? A su vez, entonces, tratamos de pensar en este momento augural de América Latina, en este momento extremadamente especial de América Latina, donde hay una serie de gobiernos que muchos discuten cuán de izquierda son. En todo caso, lo que parece claro es que no son los gobiernos que querría el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a decirlo así para hacerlo claro. Es decir, son gobiernos que de diversas maneras, muy diversas por cierto, son diferentes de lo que sería la propuesta más cercana al puro libre mercado y a los gobiernos que están detrás de los intereses, digamos, que sostienen el libre mercado en América Latina. Desde ese punto de vista, entonces, en un momento extremadamente especial, queremos pensar desde el hoy, no desde el ayer, no desde versiones añejas, como puede ser lo que sucedió en el año 90 con el muro de Berlín. Eso pasó hace 20 años. Estamos en otro momento, estamos pensando en otras situaciones, y desde esas situaciones actuales planteadas al mundo por América Latina estamos pensando, ¿no? Y lo estamos pensando los que estamos seguros que el neoliberalismo existe porque lo hemos soportado, y porque las nuevas condiciones que en América Latina han existido para los nuevos gobiernos que existen son precisamente a partir del fracaso del neoliberalismo. Es decir, son la respuesta social al neoliberalismo. Y son la respuesta social también a eso que algunos han llamado democracia. Muy a menudo hoy los que hablan de democracia son exactamente los mismos que llevaron al colapso de la democracia y al colapso del sistema político, del cual surgieron precisamente estos regímenes que esos señores que hablan de democracia suelen a veces abominar. Entonces, es bastante paradojal, entonces esa defensa de la democracia. Yo quiero dejar claro de entrada entonces que no confundo, ni creo que nadie pueda confundir defensa de la democracia con defensa del capitalismo. Son dos cosas muy distintas. Bien, dichas estas entonces consideraciones iniciales,
vamos a hablar, a leer la ponencia con algún comentario menor en el camino, ¿no? Se llama Los neopopulismos latinoamericanos como reivindicación de la política. Un fantasma recorre América Latina, el del populismo radical o neopopulismo. Una izquierda que ha llegado al gobierno en diversos países del subcontinente y que se escapa de los moldes tradicionales de organización y discurso político, tanto los que provienen de la democracia parlamentaria capitalista como de los discursos que ha canonizado tradicionalmente la izquierda revolucionaria. ¿A quiénes nos referimos? Digámoslo de una vez, a los actuales movimientos gobernantes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, caracterizados por liderazgos personalistas fuertes, participación activa de movimientos sociales y un rechazo del neoliberalismo económico y liberalismo político. Un aliado de los cuales es a su vez el gobierno kirchnerista en Argentina, versión también de dicho neopopulismo, aunque atenuada en su radicalidad ideológica. En los primeros tres se habla de socialismo, lo cual no es el caso argentino. En todo caso, cuando se habla de socialismo del siglo XXI, se trata entonces de una nueva versión de socialismo que quiere ser diferente de la del siglo XX y por eso es la del siglo XXI. No simplemente que sean socialismos que estén presentes en este siglo. Estos movimientos que han llegado a nivel de gobierno son parte de la presencia de la izquierda latinoamericana en la cúpula de los estados, configurando un presente que no hubiera soñado ni el más optimista y utópico de los militantes radicalizados. Brasil, el más grande país latinoamericano, está gobernado por Lula y el PT. Uruguay por la coalición que representa a Tabaré Vázquez, Chile por la Concertación. A su vez acaba de obtener su resonante triunfo una alianza de sectores populares en Paraguay, con Lugo a la cabeza, cuya dirección política aún no se puede desentrañar en detalle. Lejos de mi intención está oponer entre sí a los gobiernos neopopulistas con el resto de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Con sus diferencias de estilo y de radicalidad, colaboran todos a sedimentar una decidida mayoría de administraciones en el subcontinente que no son afines a los mandatos de Washington y que muestran un enorme potencial de construcción de política alternativa al neoliberalismo aún reinante a nivel planetario. Incluso, fomentar la oposición entre unos y otros, por una parte neopopulistas y los gobiernos de izquierda con raigambre liberal parlamentaria por la otra, fomentar esa oposición es una permanente política del establishment con la intención de fracturar las alianzas que pueden producirse como bloque de conjunto, tal como la de un organismo regional de defensa propuesto a fines del reciente mes de mayo por el presidente Lula. Incluso un gobierno muy moderado y apegado al libre mercado, como es el de la Concertación chilena, ha tenido el cuidado de mantener una política de respeto y apoyo hacia Evo Morales en Bolivia, o en algún caso se ha negado a aceptar presiones para una abierta condena a Chávez, por ejemplo, cuando se acusó a este en la OEA de injerencia previa a las últimas elecciones presidenciales en Perú. De tal manera, es de celebrar para un pensamiento emancipatorio, incluso con las reservas que pueda mantenerse sobre algunos de estos gobiernos, que ellos se hayan impuesto por sobre las derechas tradicionales y que den lugar a un mapa político regional que es absolutamente inédito y en gran medida opuesto a la directa hegemonía del libre mercado y del apoyo que éste hace a Estados Unidos. Aclarado este punto decisivo acerca de la necesidad de defender políticamente no solo a las izquierdas populistas, sino a todas las que han llegado a gobiernos, sin por ello dejar de advertir sus problemas y limitaciones diferenciales en cada caso, es que se hace necesario tipificar la diferencia específica que los gobiernos neopopulistas tienen con los demás. Es obvio que el gobierno de derechas de Álvaro Uribe y el de un APRA reconvertido por Alan García quedan fuera de esta oleada emancipatoria en la región. Está claro, y los organismos estadounidenses de defensa han sido explícitos al respecto, que los gobiernos neopopulistas constituyen su nuevo enemigo en la región. También está claro que las derechas prefieren a las izquierdas que no toquen los mecanismos de mercado, o al menos que no lo hagan con intensidad, y a las que sostengan los mecanismos parlamentarios representativos como modelo de funcionamiento in toto,
de manera que la tradición liberal parlamentaria del capitalismo occidental sea asumida sin modificaciones ni cuestionamientos, ¿no? Eso es lo que prefiere la derecha, ¿sí? Es por ello que Chile aparece siempre como la izquierda preferida por la derecha, tanto a nivel diplomático como periodístico, y que Uruguay y Brasil sean igualmente tenidos en cuenta, aunque quizá en menor medida. Brasil tiene importantes rasgos de independencia a nivel geopolítico, además de ser una potencia económica, lo cual produce algunos resquemores a las derechas a su respecto. En el caso brasileño, el fuerte liderazgo de Lula, más la amplia participación de movimientos sociales, esto último se da también en Uruguay, muestran algunos rasgos en común con los procesos neopopulistas. Digámoslo desde el comienzo. La noción de populismo refiere aquí a procesos de real viabilización de intereses populares. De ningún modo estamos usando la categoría populismo de la forma peyorativa en que a menudo se la ha utilizado en la tradición política y politológica continental. En ese sentido, la atención que el teórico Ernesto Laclau ha dado al tema del populismo recientemente, retomando trabajos suyos de hace 2 décadas, sin duda que colabora a tratarlo con la consideración que la cuestión merece. Hoy es un tema de análisis teórico, el populismo a partir sobre todo de la postura de Laclau, aun cuando yo no comparta todas sus posiciones. Este autor ha insistido en lo importante que es sacar al fenómeno del populismo de las actitudes despectivas con que habitualmente se lo ha valorado. El subtítulo es Populismo y Neopopulismo. El fenómeno populista no es nuevo en Latinoamérica. Ha habido una considerable tradición al respecto, que va de Lázaro Cárdenas en México a Juan Perón en Argentina, pasando por Goulart en Brasil y Paz Extensor en la Bolivia de los años 50. Por supuesto que ellos tienen diferencias entre sí, pero guardan una serie de rasgos en común que vale la pena enfatizar. Primero, remiten a un liderazgo personalista fuerte y de rasgos carismáticos. Segundo, muestran reservas hacia el parlamentarismo y también hacia el pluralismo en su versión de representación partidaria. Tercero, remiten más a movimientos que a la forma partido, si bien estos movimientos, en la primera versión populista latinoamericana, tendían a ser unívocos y no representación de variados movimientos sociales autónomos, ¿no?, como ocurre actualmente. Cuarto, en gran medida, su configuración se dio desde el poder del Estado, es decir, siendo gobernantes sus líderes. Quinto, sostienen posiciones nacionalistas y tendencialmente proponen a la propia identidad como representativa de la nación frente a poderes externos. Sexto, sostienen una defensa del pueblo como entidad plebeya frente a las élites económicas, políticas y culturales, asumiendo cierto rechazo de lo ilustrado. Y séptimo, la representación del pueblo, este pueblo va entre comillas, la categoría, resulta siempre policlasista y promueve una identidad colectiva inexistente antes de que el discurso populista irrumpiera. Es decir, el discurso populista produce una identidad populista. No pretendemos ser exhaustivos, pero creemos que estos rasgos resultan suficientes para que se entienda de qué hablamos cuando nos referimos al populismo, del cual el neopopulismo es una continuidad con algunas diferencias ideológicas y organizativas parciales. De esta enumeración puede tomarse 3 conclusiones de importancia. A. No resulta válida esta noción de populismo para hacer referencia a los extranjeros de Estados Unidos o al populismo ruso con el cual dialogara Carlos Marx. La categoría aquí, en mi utilización, puede haber otras, no va aplicada a cualquier forma de organización política que se establezca bajo la apelación a la categoría de pueblo, sino a aquellas que se han producido desde el Estado y han llegado al gobierno del mismo. B. Estamos hablando de un fenómeno que no es exclusivamente latinoamericano, casos como los gobiernos de Nasser, Nerú o Sukarno, propios de los años 50 del siglo anterior, pueden entenderse bajo este concepto, pero que, no es exclusivamente latinoamericano, pero que no parece compatible con el capitalismo avanzado, al menos desde su proceso de modernización acelerada en los años 60 y 70 del siglo XX. Estamos ante un fenómeno propio de las formaciones sociales del capitalismo periférico, exclusivamente. No hemos hecho una definición, del término populismo, como la pretende Laclau,
pues ello no es en absoluto pertinente. La noción de definición se opone epistemológicamente a la de determinación propuesta por la dialéctica marxiana con X, lo real como síntesis de múltiples determinaciones. A su vez, un lógico como Putnam ha mostrado claramente que una clase lógica, es decir, un concepto que reúne una serie de casos bajo la misma denominación, no puede agotarse en ninguna definición, sino que se sostiene en una serie limitada de rasgos, los cuales a menudo no son cubiertos en exhaustividad por la mayoría de los ejemplares que entran dentro de dicha clase. Esto significa que una definición deja fuera demasiadas cosas y que no sirve como forma de establecer lo que es una clase lógica. Bien, los populismos iniciales apelaron a cierto nacionalismo, pero no siempre fueron antiimperialistas. Antiimperialistas en términos de imperialismo, no de imperio. Plantearon alianzas de clase internas, entendidas en términos de nación. Dichas alianzas a menudo incluyeron a las burguesías nacionales junto a obreros y campesinos, cuando no a alguna parte de las oligarquías criollas tradicionales. Y la hegemonía ideológica en ningún caso, primer populismo, se allegó a las clases oprimidas en términos de socialismo. Por el contrario, en algunos casos, y el peronismo histórico es ejemplar al respecto, se buscó oponerse al socialismo explícitamente promoviendo un capitalismo redistribucionista. Sin embargo, el rasgo de ser un movimiento de masas que representaba lo nacional frente a los poderes extranjeros estuvo siempre presente, junto a la defensa plebeya del pueblo, comillas, contra las élites tradicionales, al menos en el nivel de lo discursivo explícito. El rechazo de la oposición como parte de esos poderes internacionales fue también un importante rasgo de estos fenómenos políticos, en lo cual quedaba expresa una repulsa a las formas del pluralismo representativo liberal. En aquella época, versiones como la del sociólogo Gino Germani entendieron el populismo como una respuesta reactiva de los sectores obreros y campesinos a la modernización social. Entiendo yo que sin duda que se advierte en este fenómeno un rechazo a las mediaciones políticas, tal cual se las entiende en el sistema parlamentario, las cuales son impersonales y abstractas, propias de los criterios burocráticos necesarios a la modernización. Pero de ello no se sigue ninguna valoración necesariamente negativa de esta situación, de este rechazo. Solo para quien toma la democracia representativo-parlamentaria como modelo perfecto e irrebasable del sistema político, o perfecto precisamente por su ser imperfecto, puede asumirse que para una sociedad con rasgos diferentes no puede haber modulaciones y diferencias en la conformación de dicho sistema político. Los populismos tradicionales respondieron a un momento histórico en que las burguesías nacionales estaban en conformación o aún eran inexistentes. La posibilidad de un capitalismo de corte nacional que cerrara la economía centrándose en el mercado interno era evidente. Esa condición desapareció en la medida en que el capitalismo multinacional se fue instalando progresivamente por vía de las grandes empresas y de la globalización económica desde los años 90, lo que fue achicando el peso del Estado para generar una política económica autónoma. En tales condiciones, pareció que el populismo estaba enterrado para siempre, pues habrían desaparecido las condiciones que en su momento lo habían posibilitado. La aparición del neopopulismo ha mostrado que las condiciones de clase no eran suficientes para delimitar la posibilidad del fenómeno. Sin dudas que lo que Laclau enfatiza, la remisión a lo discursivo ideológico y no a lo económico, es lo que tipifica al populismo en todas sus formas, las anteriores y las actuales, y es en ese espacio donde debemos pensar las condiciones que han permitido la actual reaparición del fenómeno. Pero para nosotros, lo discursivo no demarca la forma de lo real, y en esto nos separamos de Laclau. Sostenemos la inherencia de lo discursivo a espacios sociales de emisión y recepción, de manera que lo social sigue siendo, en su materialidad entendida en términos de Marx, el suelo necesario de análisis que permita entender la emergencia de un fenómeno que es de orden ideológico. Laclau ha sostenido coherentemente que lo discursivo no puede ser derivado de lo real social, ni reducido a lo real social. Evitar la reducción del ámbito de lo simbólico ideológico al de la materialidad socioeconómica es sin duda un acierto que ya lleva, por cierto, muchos años de establecido en el pensamiento de la izquierda a nivel mundial. Pero de ello no se deduce una posición que se ubica en el polo contrario y que simplemente invierte la relación.
Según ese supuesto, lo material social podría derivarse del análisis de lo discursivo o sería coextensivo con este, lo cual no nos parece aceptable ni en lo ontológico ni en lo epistemológico. En lo ontológico sostenemos la exterioridad de lo real al discurso, aun cuando sea obvio que solo al interior de lo discursivo nos hacemos partícipes de lo real. Que no podamos captar lo real sin lo discursivo, de ninguna manera supone que el discurso sea el que establezca la forma de lo real, y menos aún que esto último exista moldeado exclusivamente desde el campo de lo discursivo. La sociedad existe en sus relaciones de clases, etnias, géneros y grupos, y el discurso se entiende al interior de dichas condiciones social materiales, y solo al interior de ellas. En lo epistemológico, entendemos que oponerse a la noción de determinación de lo simbólico por lo socioeconómico, es decir, de lo simbólico por la organización social de la actividad económica, oponerse a esa determinación no significa que esta, organización social de lo económico no ponga restricciones al campo de lo simbólico. Lo real social no determina, pero sí condiciona a lo discursivo. Ello incluso en la medida en que lo discursivo es un nivel de existencia de lo real social mismo. De tal manera, ser no reductivos de lo discursivo a lo social no implica negar que lo social existe como condicionante, como el espacio que pone límites y restricciones a lo discursivo. De lo contrario se corre el riesgo del absurdo, como sería suponer que la toma de posiciones ideológicas fuera por completo arbitraria respecto de la posición material de clase, y o la de etnia, de género, etc. Ello llevaría a imaginar que la burguesía podría ser la protagonista de una revolución antiburguesa, por ejemplo. Es así si hacemos caso a la idea de una radical contingencialidad de lo discursivo y su capacidad de interpelación ideológica hacia los sujetos. Esta última frase, según el lenguaje del primer Laclau. Bien, ha sido bastante densa esta parte, pero bueno, es para discutir entonces que la idea de Laclau, que él defiende el populismo, pero lo hace a partir de una noción según la cual, el discurso es lo real, ¿no? Lo real es absolutamente, coextensivo de lo discursivo, ¿no? Yo no me parece de ningún modo admisible esa versión. Bien, ahora ya volvemos al hilo central. ¿Cuál sería la diferencia específica, pues, de los actuales neopopulismos? ¿En qué se distancian de los populismos anteriores? En primer lugar, han surgido en condiciones sociopolíticas diferentes. Ya no pueden apostar al desarrollo nacional del mismo modo que antes, y por ello se hace necesaria una mayor radicalidad en las reformas socioeconómicas propuestas. Por eso aparece hoy el socialismo como proposición. Además, recordemos que se trata de un fenómeno ideológico, es lo que habíamos dicho, ¿no? Como tal, surge luego de los reveses que en los años 70 sufrieron los procesos que quisieron ser revolucionarios en Latinoamérica. El golpe en Chile y Uruguay, la feroz dictadura argentina, el acallamiento de las guerrillas en Centroamérica, el derrocamiento de Torres en Bolivia y el reemplazo de Velasco Alvarado en Perú. Los sospechosos accidentes con muerte de Roldós y de Torrijos. Más el posterior entronizamiento neoliberal con los desastrosos resultados en aumento de la pobreza, el desempleo, la indigencia y la desocupación. Por tanto, se trató por parte del populismo de ser radicalmente antiliberales y de recoger el legado de las luchas revolucionarias brutalmente acalladas en los años 70. En ese sentido, se entiende los procesos judiciales a quienes manejaron secuestros y campos de exterminio en Argentina, tanto como la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión en Venezuela, hecha por los actuales gobiernos. Se ha tratado de retomar las banderas de los años 70 con nuevas modalidades de ejercicio de la política que no pasan hoy por la lucha armada como entonces, sino por la reconstitución del pacto entre la política y la población, pacto destrozado por la calamidad neoliberal y por la asunción de banderas radicales de cambio, específicamente el socialismo, mayoritariamente ausente en el populismo latinoamericano del siglo anterior. También cabe destacar la presencia de los llamados nuevos movimientos sociales dentro de estos gobiernos populistas. Estos no tenían preponderancia tan fuerte en los populismos iniciales, en tanto su consolidación es, al menos en algunos casos, reciente. Tales movimientos producen una forma de representación ampliada de los nuevos populismos en comparación con los primeros, pues establecen una relación directa con las bases
de movimientos indígenas, movimientos regionales, de mujeres, ambientalistas, etc. Y ello enriquece de pluralismo a los neopopulismos, pero a la vez agrieta la tendencia ideológica unificante que era propia de los populismos tradicionales. De alguna manera erosiona el poder de convocatoria unívoco que suele adscribirse al líder general del movimiento como un todo, a la vez que propone una difícil gramática de negociación de las diferencias entre las diferentes demandas, reivindicaciones y tradiciones de cada uno de estos grupos dentro del conjunto que queda representado gubernativamente. El caso ecuatoriano hoy es, creo, bastante elocuente sobre esta gramática de la negociación en relación a la constituyente. Bien, el punto que sigue se llama el tratamiento peyorativo. La CLAU lo establece muy bien. El populismo en todas sus formas ha sido objeto de despección y rechazo, no solo en las prácticas políticas de los sectores hegemónicos y de las oposiciones ilustradas, sino también en la teoría política, ella también perteneciente a la inteligencia. Se ha asumido este fenómeno como si fuera irracional, fruto de todos los males que surgen de la oposición semántica, lo intelectual versus lo emocional y lo racional versus lo irracional. Siempre se otorgó al populismo el segundo de estos términos en esas imaginadas oposiciones, de por sí bruscas y primarias, porque habría que decir que racional no es solo aquello que se realiza premeditada y reflexivamente, sino todo lo que podamos justificar argumentativamente, ya sea llorar ante el sufrimiento, golpear a alguien por autodefensa, etc. Esto es largo, pero para decirlo rápido, o sea, lo racional no solo es lo de los seres pensantes y que meditan antes de hacer una cosa. Si a mí me golpean y yo reacciono y digamos, la mejor forma de defenderme es reaccionar con un golpe, eso es plenamente racional. Bastante irracional sería que me deje que me golpee alegremente, porque yo no quiero ser irracional y golpear y dejarme llevar por la emoción, ¿no? La CLAU rastrea esta despección, que por cierto es Habermas, quien dice que aquello que se puede justificar argumentativamente es lo racional, así que no viene precisamente de ningún autor irracionalista, ¿no? La CLAU rastrea esta despección hacia el populismo en las obras de Le Bon y de Tarde sobre la psicología de masas y la idea de que éstas funcionaban por sugestión y por imitación, en oposición a la condición de transparente racionalidad en que actuarían los sujetos individuales. De tal manera, se achaca al populismo toda la supuesta gama de errores propia de las masas, incultas y proclives a la influencia externa, seguimiento de cualquier liderazgo, tendencia a la violencia, incapacidad de autocomprensión, carencia de matices, tendencia al fanatismo, etc. Todas estas cosas tendrían las masas y por tanto el populismo es sospechoso de tener que ver con ellas, ¿no? No está de más recordar aquí la primitividad, lo arcaico y débil de toda esta psicología precientífica de comienzos del siglo XX, cuyo eurocentrismo, la idea de sujeto fundante y consciente en clave cartesiana, no es demasiado difícil de advertir. Parece que los sujetos en soledad fueran inmunes a las influencias, no manipulables e intrínsecamente autorreflexivos. Y a su vez, la población cuando se junta sería inherentemente autoritaria, sugestionable, violenta e irreflexiva. Insistimos nuevamente en que lo emocional no debiera pensarse en clave opuesta a lo racional. Es cierto que en situaciones masivas cada sujeto está sometido a condiciones de alto contenido afectivo, pero por cierto también se lo está en algunas condiciones solitarias o bajo la influencia actual de los medios masivos. Y no es cierto que no pueda justificarse argumentativamente antes o luego del momento de alta eclosión emocional por qué se estuvo en una manifestación masiva, qué se cantó o qué se arengó allí, por qué se cree que el líder del movimiento deba ser seguido, etc. La gente está junta en una situación masiva, pero no lo está en el momento previo a ir a ese encuentro multitudinario. De modo que no puede achacarse a emocionalidad el momento personal en que se toma la decisión de concurrir, ¿no? O sea que esto de la masa, la gente que está en la llamada masa, antes no estuvo en la masa, fue a juntarse, y por lo tanto no puede achacarse a la masa haberse juntado masivamente. Dicho esto, para rechazar las concomitancias de irracionalismo que suele adscribirse a todo lo masivo y al populismo que a menudo se asienta en concentraciones populares masivas, debemos señalar que la CLAU propone que lo populista no señalaría a un tipo determinado de sistema político, sino a un rasgo que corta transversalmente a cualquier forma de ejercicio de la política. No estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación. Que el rasgo populista esté presente secundariamente en otras formas de acción política diferentes de los movimientos populistas
no significa que no pueda distinguirse como tales a aquellos que ejercen esta modalidad como su rasgo distintivo y principal. De tal manera puede haber, y creemos que es así, movimientos populistas por una parte y por otra, rasgos populistas en movimientos que no lo son. Esto último remite a la agonística política o a la conflictividad bipolar propuesta por el populismo en lo político, que es diferente del consensualismo pluralista propio de las democracias de raigambre liberal. Contra el pactismo, que en filosofía política propone las reglas del acuerdo como constitutivas de la politicidad, entendemos que esta última, la política, remite más bien a relaciones de fuerza previas a todo acuerdo posible y configuradoras de la forma que éste pudiera alcanzar, según puede desprenderse de Marx por un lado o en sus antípodas ideológicas de Carl Schmitt, ¿no? De tal modo, no solo el populismo, sino también las formas guerreristas de entender lo político, propias de las derechas totalitarias, pero también de las izquierdas revolucionarias, abrevan de esta tradición que propone que no existe una forma a priori de pacto democrático a la cual pueda adscribirse la política en general. Creo que es excesivo, entonces, entender el antagonismo político como rasgo populista exclusivamente. Inclusive hay otros grupos no populistas que también plantean el antagonismo como la base de la política, ¿no? Incluso cabe afirmar que tal rasgo está presente en alguna medida dentro de cualquier política posible, ya que por más ética de la responsabilidad universalista que alguien asuma, necesariamente al hacer política debe intentar triunfar por sobre los otros y oponerse a los otros. En este sentido, la política pluralista liberal disimula los dientes y las garras de las luchas intestinas que el sistema político sostiene a su interior, para en cambio pretenderse impoluta y límpida, suponiendo que el antagonismo fuera una lacra de la cual hay que deshacerse y ascribiéndolo siempre a los sectores populistas. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces la democracia liberal también es, digamos, un lugar de antagonismo político y a veces feroz, pero disimulado con las formas del pluralismo parlamentario, donde parece que la ferocidad es menos feroz. Bien, siendo así, la forma brutal en que hoy las oposiciones latinoamericanas, muy mayoritariamente de derechas, aunque no exclusivamente, hablan y actúan en contra de los procesos populares y populistas latinoamericanos, siempre es adscrita por ellos a la supuesta conflictividad producida por los populismos. La oposición es brutal solo porque los gobiernos populistas son brutales, se dice. De tal manera, la apelación al lenguaje del consensualismo pluralista sirve para, en los hechos, antagonizarse de manera binaria contra los gobiernos populistas y obrar en exacto espejo con estos, cuando no aumentando la potencialidad de los ataques, pues estas oposiciones cuentan con la mayoría de los medios masivos en su favor, así como del apoyo de los grandes popes económicos del empresariado. Bien, el subtítulo que sigue se llama El democrático populismo versus las antidemocráticas democracias. Esa democracia va entre comillas, ¿eh? Bien, conocemos entonces, los que estamos en nuestros países con mirar la televisión cada mañana, ¿no? Conocemos muy bien la virulencia, pertinacia y maniqueísmo del ataque por vía de los medios masivos a los procesos populistas latinoamericanos en curso. Quienes vivimos en alguno de los países en que tales procesos se desarrollan no tenemos dudas, ya lo dije. Nos encontraríamos ante gobiernos que son hegemonistas, tendencialmente totalitarios, antidemocráticos, poco respetuosos de las libertades, que atropellan a las minorías, que no aceptan a quienes piensan diferente, etcétera, etcétera. Un amplio repertorio que escuchamos permanentemente, ¿no? Dejemos de lado el comportamiento de las oposiciones políticas y gran parte del periodismo que, como acabamos de afirmar, en nombre de combatir estos reales o supuestos males, los cometen en igual o mayor medida, con lenguajes destemplados y satanizantes. Veamos si es válido considerar poco democrático el andamiaje político populista. Uno de los primeros rasgos que asoma es que el nuevo populismo, y en esto con cierta distancia del anterior, ha estado alejado de lo represivo. Quiero subrayar esto. Hoy en Argentina hay un enorme conflicto con el sector agropecuario y patronal, donde hay pequeños productores, pero sobre todo grandes, y que van todos juntos, o sea que los chicos van colgados de las grandes latifundistas, ¿no? Ese movimiento se ha ido convirtiendo casi en un movimiento político. Pararon rutas, interrumpieron el paso y el tránsito en el país durante 20 días. Más de 100 rutas a la vez. No fueron reprimidos. El gobierno de Kirchner no ha reprimido a los piqueteros antes y prefirió entonces no reprimir a quienes estaban allí para no entrar en una especie de contradicción.
eran actos ilegales, que estaban además molestando a muchísima gente, ilegales multiplicados por 100 y por 20 días. Esos sectores dicen que el gobierno argentino es intolerante, ¿sí? Extremadamente intolerante, porque sus discursos llaman a la división social, ¿no? Es intolerante. Los que están allí y que han tenido gobiernos muy cercanos a ellos, los que estaban en la ruta y han tenido gobiernos cercanos a ellos, cuando ha habido algo así, lo han reprimido brutalmente, policialmente, como todas las derechas hacen, ¿no? Es más, parte de la sociedad rural argentina acompañó la dictadura que asesinó, torturó y desapareció 30.000 argentinos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los intolerantes? ¿Los opositores al gobierno o el gobierno? Bien, entonces, no hay una tendencia represiva intrínseca en estos gobiernos, ¿no?, que son los supuestamente intolerantes, ¿no? En Venezuela los crímenes por delincuencia común siguen siendo muy numerosos sin que el gobierno acepte tomar una política dura al respecto. Yo tuve una discusión explícita con Inflaxo acá en Quito con Castañeda, el ex canciller mexicano, donde él de pronto dijo: el gobierno duro de Chávez. Y yo le dije: ¿duro? A ver, duro es dictatorial, el gobierno tiene mano dura. No quise decir eso, dijo. No dije, más bien me refería al estilo, dice el estilo, ¿no? Es decir, pretender poner un eje, democracia versus dictadura, donde los nuevos populismos sean los que están puestos en el lugar de la dictadura, es invertir exactamente los términos, porque los sectores sociales que están representados hoy en los gobiernos populistas son los que han sido los enemigos históricos de la dictadura y fueron los atacados por la dictadura. Bien, otra cuestión de importancia es que se han garantizado condiciones de libertad a grupos habitualmente perseguidos y proscriptos, así como se han procesado, en el caso argentino, por ejemplo, a quienes violaron derechos humanos durante la última dictadura. Estos son rasgos de colaboración a la salud institucional de los países de los cuales se trata, los cuales no solo no son reconocidos por las oposiciones políticas, sino que es obvio que éstas en ningún caso hubieran sido capaces de hacer esto ni de tenerlo en su agenda. En otra parte, he desarrollado largamente el argumento en relación a la cuestión democrática. Por ello, esta vez seré breve al respecto. El neoliberalismo presenta a la democracia parlamentaria con división de poderes como si fuera una forma universal y a priori de sistema político racional y cuasi perfecto. Ya dije, ¿no? Su perfección es que no es perfecto, entonces es perfecto al ser imperfecto, ¿no? Entonces, parece ser el patrón universal al cual debiera rendirse cualquier sistema político real, el cual sería válido solo en la medida en que se mide con ese metro patrón. En cuanto se asemeja a la democracia parlamentaria, algo, entonces en eso es suficientemente democrático, ¿no? Dejemos de lado cómo no se aplica la crítica cuando el sistema político funciona abiertamente en contra de los principios democráticos, pero se declara a favor de ellos, y del ejemplo de la democracia capitalista estadounidense. Es el caso de Uribe, que cambia la Constitución para reelegirse, y tiene muchos de los parlamentarios de su partido procesados por relación con los paramilitares. Sin embargo, no se habla en nuestros países muy mal en general. En fin, entonces digo, ¿en qué sentido se hace la afirmación de que son antidemocráticos los gobiernos populistas? Por una parte, se insiste en la mediación partidaria y parlamentaria. Aquello que de asambleístico y de movilizaciones de masas existe en los populismos es presentado como rasgo no admisible de participación política. No se ve, sin embargo, por qué sería negativo que exista relación directa entre un líder y sus seguidores, o por qué la abstracta, en tanto que mediada, forma de representación parlamentaria había de ser la única válida. Por el contrario, es más factible la expresión y la llegada de las demandas por vía populista, a la vez que la única que es efectiva para amplios sectores sociales separados de la escritura y de los modos burocráticos de llegada a los estados parlamentarios, ¿no? O sea, que le vamos a pedir a los desocupados, le vamos a pedir a los campesinos pobres, le vamos a pedir a los que están a años y a kilómetros de las capitales que entiendan los mecanismos parlamentarios y se funcione con la noción de ciudadano en el sentido de la Revolución Francesa. O no es una forma de participación, la participación que se pueda tener de manera más directa por vía de manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, lo que hace pensar que estas modalidades no serían democráticas es el prejuicio ya referido contra lo masivo y contra las manifestaciones que se le asocian. Lo dicho no significa, por nuestra parte, suponer que los parlamentos, cuando cumplen cabalmente su función, no tengan una actividad específica que cumplir.
Implica solamente que no tienen por qué aparecer como el único modo de representación, habitualmente alejado de, por ejemplo, referéndum, consultas populares y otras posibilidades de intervención que han sido abiertas por los neopopulismos, ¿no? Y que van más allá de esa democracia representativo-delegativa en los hechos. Por otro lado, es sabido que el neoliberalismo propagandeó la relación de inherencia entre el libre mercado y democracia. Para esta versión solo hay democracia si hay libre mercado, y donde hay libre mercado debe entenderse que hay democracia, ¿no? Serían, según esta aviesa versión, las dos caras de una moneda, democracia y libre mercado. Ayer vi un aviso en un diario local, no local sino nacional, aquí de Ecuador, donde una cámara empresarial felicitaba y saludaba a Lech Walesa porque había abierto a la libertad y al libre mercado, ¿no? Y esas cámaras industriales están bastante más preocupadas por el libre mercado que por la libertad en general, ¿no? Han acompañado no pocos gobiernos autoritarios, por lo menos en diversos países, ¿no? Puede demostrarse que esto de que el libre mercado y democracia son lo mismo, o son dos caras de la misma moneda, que es claramente falso, para lo cual basta con señalar la absolutización del libre mercado, con Milton Friedman como consultor durante el gobierno dictatorial de Pinochet, ¿no? Por otro lado, el libre mercado no produce ni fomenta igualdad o equidad en la distribución económica, con lo que contribuye a lanzar a la marginalidad social a millones de individuos, los cuales a partir de esa situación están imposibilitados objetivamente de cumplir con alguna condición de sujetos de derechos y de ejercicio de la ciudadanía. O sea que el libre mercado, digamos, condiciona las posibilidades de la democracia y las disminuye muy a menudo. Sin embargo, está altamente impuesta la idea de que quienes se oponen al libre mercado estarían con ello afectando a la idea de democracia. Es una de las razones por las que un gobierno como el chileno es percibido como tan prístinamente democrático, mientras el venezolano es execrado permanentemente como si fuese el blanco y negro de contraste de una fotografía, ¿no? De tal modo, la noción de democracia es usada como simple máscara para que los intereses de las multinacionales no sean tocados. Y ello se ejerce incluso también de una manera más sutil por vía de reivindicar el parlamentarismo puro. Esto lo quiero explicar bien porque me parece muy importante, ¿no? El ataque al supuesto totalitarismo que tendrían los populismos. Esto segundo, de defender el parlamentarismo, ya no parece defensa del libre mercado, sino es, incluso para algunos de manera muy sincera, simple defensa del pluralismo partidocrático parlamentario. Se trata de defender una forma de sistema político donde exista escasa concentración de poder y donde la oposición tenga fuerza y reconocimiento. Esta es la defensa del pluralismo. En tanto el populismo no suele implicar estas situaciones, se lo entiende como peligroso y destructivo para con la democracia. Es muy común esta actitud en los medios masivos latinoamericanos y ha alcanzado un amplio y mayoritario consenso. No es fácil a nivel masivo deconstruir esta noción, pero sí pretendemos refutarla conceptualmente. El poder no es igual al gobierno, ni al sistema político. Existen los poderes fácticos, los poderes de hecho, y ellos, que siempre han sido fuertes, lo son actualmente más que en el pasado. Señalemos dos que han crecido enormemente en peso relativo dentro de la globalización. Las empresas multinacionales con su fluidez de movimiento de capitales financieros y los medios masivos con su invasión total y permanente del universo personal de la significación. Estos poderes, los de los dueños de los medios, ¿no es cierto?, de los dueños de las multinacionales, nadie los eligió, ni los votó, ni pertenecen al sistema político, pero ejercen, y vaya si ejercen, ¿no? Son fuertes y pueden producir extraordinarias presiones sobre gobiernos y opinión pública. Son poderes ajenos al gobierno y en los casos populistas contrarios mayoritariamente a esos gobiernos. Representan intereses económicos altamente concentrados que no se resignan a tener que redistribuir entre otros sectores de la población. A ellos hay que agregar otros que siempre fueron poderosos, como la diplomacia de las grandes potencias y el peso de la Iglesia, sumamente fuerte en la mayoría de los países latinoamericanos, en la medida en que la creencia religiosa mantiene una vigencia que parece en gran parte inmune a las críticas que pueda hacerse hacia los dignatarios eclesiásticos. Ahora bien, si un gobierno tiene poder político, el gobierno tiene poco poder propio, ¿podrá hacer algo para doblegar a esos poderes fácticos? Seguramente no. Los gobiernos neoliberales iban a favor de esos intereses de los poderes fácticos y por eso no tenían ningún problema en la situación de que su poder político autónomo fuera escaso.
Me explico, es decir, su poder como político era poco, pero como estaban apoyados por estos poderes fácticos, les iba muy bien. Y tenían un poder que no venía de ser gobierno y del sistema político, sino de ahí. Pero si se quiere gobernar en serio, y no simplemente seguir la voluntad de los poderes fácticos establecidos y no elegidos democráticamente por nadie, se requiere cierta concentración de poder político. Es la única forma. Ello no es un capricho antidemocrático ni una imposición contra el pluralismo. Es la condición mínima para que se pueda luchar con alguna probabilidad de éxito para que la política exista y no sea esclava de la economía y del mundo de las instituciones establecidas. En cambio, el, comillas, sano pluralismo es a menudo segura base para la imposibilidad de cambiar nada desde la política y para abdicar ante los poderes fácticos que son los efectivos gobernantes en las denominadas democracias capitalistas y sobre todo en las de nuestros países, donde por allí se podría distinguir, por ejemplo, entre empresarios y mafias. En nuestros países cuesta bastante a veces distinguir entre ellos, ¿no? En nombre del pluralismo se llama a la inacción y a la burla de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, condenando a los gobiernos a la impotencia y a la imposibilidad de realización. El neopopulismo es el retorno de la política, entonces, es la reivindicación de una política que existe, que puede hacer algo, ¿no?, frente a su rendición previa a los poderes establecidos. Es el volver a poner la voluntad colectiva en un lugar de posibilidad de ejercicio del poder, contra la impotencia política buscada cuidadosamente por el neoliberalismo. No en vano para la política es considerada un mal, el neoliberalismo que dejaba el poder en los ciegos mecanismos del mercado, ¿no? Entonces el populismo, en vez de ser una forma de liquidar la voluntad colectiva, es una de las pocas formas de que ésta exista, de que ésta tenga efectiva vigencia. Bueno, ya no desesperen que estamos cerca de terminar. Valorar lo democrático se llama su ítem. Dice: por cierto, hoy las izquierdas latinoamericanas, al igual que casi toda la población, valoramos altamente la democracia genuina. Suficientemente se sufrió durante las dictaduras como para que esté bien claro que la democracia parlamentaria y los derechos civiles son limitados, tal cual se dan en esas democracias parlamentarias, pero constituyen espacios efectivos de límites a la arbitrariedad o la violencia. En consecuencia, quiero aclararlo bien, no estamos abogando por dejar fuera el Parlamento ni la oposición política. De hecho, ellos existen en todos los regímenes neopopulistas, salvo algún caso excepcional donde su desprestigio previo era enorme, ¿no? No se trata entonces de eliminarlos, sino de evitar su absolutización. Son parte necesaria de nuestros procesos políticos, pero no tiene por qué pretenderse en su nombre que un liderazgo popular personalista sea antidemocrático, o que si un gobierno consigue un amplio apoyo de la población que le dé mayoría parlamentaria, eso signifique alguna forma alarmada de totalitarismo. En realidad, las libertades cívicas han sido más respetadas durante los neopopulismos que en otros procesos políticos. En Venezuela se quiso acabar con el gobierno de Chávez por vía de una cláusula constitucional existente solo gracias al gobierno de Chávez. El cierre de un canal televisivo probablemente hubiera ocurrido mucho antes en cualquier otro régimen. Si es que no se había hecho, es porque, claro, esos regímenes tenían los mismos intereses que los canales, y los canales no se oponían a ellos de la manera permanente, absoluta, sistemática que lo hicieron y lo hacen a Chávez, ¿no? En Argentina, la no censura de prensa y medios, la no censura es absoluta, a pesar de las quejas de los dueños de los medios por las críticas que reciben desde el gobierno. Ante estas situaciones, en gran medida el ataque a los nuevos gobiernos se sustenta en el desprestigio de la política que fue ganado por los gobiernos anteriores, cuyos personeros hacen hoy la oposición. Es decir, esta oposición actual, que fue la que llevó a la debate del sistema político, le descargan su propio desprestigio a los nuevos gobiernos y confunden a algún sector de la población con cadenas de mails, campañas mediáticas, etcétera, donde se ridiculiza a los gobernantes actuales en base al previo descrédito de la política en general. Ese descrédito, contra el que, justamente, se constituyeron los gobiernos neopopulistas. También es cierto que los movimientos populistas tienden a expresar la nación en su conjunto como identidad, y que de tal modo hay la capacidad de avance en la población que alarma a sus adversarios de los partidos políticos. Pero por supuesto, tal logro de tener el todo de la representación es un imposible, pues hay sectores que siempre serán renuentes a partir de sus propios intereses. Además de que la pluralidad y la contradicción en ese caso se trasladan al interior del propio movimiento neopopulista. Es decir, que si él crece, adentro tiene el pluralismo interno, y ese pluralismo interno es irreductible. No hay ninguna forma de
palabra del líder que pueda simplemente, ¿no es cierto?, hacer desaparecer ese pluralismo. En todo caso tiene que negociar con él, ¿no? Con lo cual el pluralismo renace en el interior, digo, de estos movimientos, ¿no? No se advierte entonces que el populismo sea algún peligro para la democracia. En varios sentidos, profundiza el ejercicio de la misma. En cuanto a derechos sociales y económicos, insisto en esto, derechos sociales y económicos, la ensancha hacia nuevos espacios, ¿no? Que de esto la democracia parlamentaria no habla. Y en cuanto a pluralismo, este se mantiene en los parlamentos, pero sobre todo por la posición de los medios masivos y los demás poderes establecidos. O sea que aunque todo estuviera en el sistema político a favor de un movimiento, digamos, que fuera neopopulista y vaya contra el establishment, va a tener los medios en contra, va a tener en contra la Iglesia, va a tener en contra a las embajadas de los principales países, digamos, del capitalismo avanzado. Entonces, es notorio que estos últimos, en la medida en que están organizados en torno al privilegio, son y serán adversarios de los neopopulismos y ejercerán poderes alternativos de hecho. O sea que el pluralismo ellos lo ejercen y no hay manera de evitarlo. Y esto es lo último, ahora sí, la revuelta plebeya, se llama esta última página y media. Es cierta la afirmación de la Clau, según la cual la identidad colectiva neopopulista se produce por la convocatoria discursiva de los líderes y no tiene una existencia previa que pudiera adscribirse a la clase social de sus componentes o a algún otro factor que precediera. Sin embargo, como ya hemos señalado, no cualquiera se siente convocado desde la posición neopopulista. No cualquiera se identifica con el lenguaje y con los usos plebeyos de la política que allí se ejercitan. Es evidente que las clases más acomodadas, al menos mayoritariamente, no participarán de la identidad neopopulista. Hay ciertos límites de clase para participar de la propuesta. Y a la vez esta implica alianzas de clases a partir de la categoría más general de pueblo. En eso se sigue la tradición del primer populismo. Ello da más fuerza y representatividad social a la convocatoria. La clase obrera es obviamente minoritaria en nuestros países y en algunos como Argentina ha disminuido enormemente en las últimas décadas. Quiero decir que entonces si alguien representara solo a la clase obrera, representaría muy poco, ¿no? Entonces se representan muchos sectores y a su vez el representar a muchos sectores hace menos precisa en lo ideológico la convocatoria, lo cual es una precondición de su amplitud política de aceptación. ¿Se entiende, no? O sea, es amplia y por tanto tiene que ser necesariamente un tanto difusa, ¿no? El peronismo histórico, en esto Perón era un maestro de la indefinición, ¿no? La indefinición funcionó como un elemento enormemente captador de diferencialidad social. Por cierto, esa pluralidad de sectores convocados en los anteriores populismos siempre implicó que los intereses de los sectores populares y obreros quedaran subordinados al de sus aliados, ya fuera burguesías nacionales o sectores minoritarios del capital transnacional. En el caso de los neopopulismos venezolano, ecuatoriano y boliviano, se intenta incluir en la alianza a los sectores populares como su eje vertebrador y es desde allí que se convoca a una forma nueva de socialismo. Forma que, por cierto, habrá que delinear, está todo por delante, eso en su complejidad frente a la organización económica y militar planetaria dominante, pero que al realizarse en varios países a la vez tiene cierta posibilidad de viabilización exitosa. En el menos bueno de los casos, se lograría una condición de mejora de las situaciones de los sectores populares y marginales dentro del capitalismo vigente. Lo cierto es que el neopopulismo implica la presencia en la política de los desheredados, de los abandonados, de los condenados de la tierra. Es el retorno de su voz reprimida y de su espacio negado, y desde ese punto de vista que se vuelve intolerable y peligroso para la política de los opresores. No en vano es la beligerancia y la implacable tenacidad opositora de estos sectores, en su contra, todo el tiempo en contra de estos procesos, ¿no? Es que hay que comprender que se trata de movimientos refundadores que llegan a reconfigurar estructuralmente la política luego del total fracaso de la misma en el modelo neoliberal. El actual auge popular de los gobiernos latinoamericanos no es casual. El sufrimiento extremo de amplios sectores de la población durante las sedicentes democracias neoliberales de los años 90 sembró la semilla para el encumbramiento de diversas formas de izquierda en el poder gubernativo. O sea que los neoliberales sembraron su propia contra, y diríamos la estaban produciendo sin seguramente haberlo querido, ¿no? Quizá en tiempos posmodernos no haya espacio para las formas clásicas de la revolución social, pero tras la vorágine es que han surgido, tras la vorágine de los 70, es que han surgido estos gobiernos que son la nueva forma de revuelta plebeya en el subcontinente.
Todos provienen, y esto lo quiero subrayar, pues importante, del colapso del anterior sistema político. Sánchez de Lozada no podía contener ya la protesta social, el Caracazo había arrasado con adecos y democristianos en Venezuela, la salida de Mahuad había sido acompañada de la rebelión indígena en Ecuador, la Argentina de diciembre del 2001 había marcado el final de una época, o sea, fueron situaciones catastróficas, ¿cierto?, de debacle del sistema político. Incluso en México, el final del PRI en el gobierno y luego el surgimiento del zapatismo, antes del surgimiento del zapatismo, terminarían en la gran elección presidencial de López Obrador, donde su supuesta derrota por mínima diferencia meritó fuertes denuncias de fraude. Antes de la irrupción neopopulista, sucedió en todos los casos el colapso del sistema político anterior. Eso es lo que ha dado el espacio para la fuerte posibilidad de transformación en que los gobiernos neopopulistas se empeñan y que impiden, esto dicho al pasar, que los gobiernos parlamentarios tradicionales fueran los que se hicieran cargo de esto, porque ellos fueron precisamente los que fueron echados por haber producido ese colapso y fueron los protagonistas colapsados. Por ello, la apertura a las asambleas constituyentes en varios de estos países, refundar porque se había refundido antes, por eso hay que refundar. Luego de la caída de la hegemonía neoliberal, llegó el espacio para una refundación general de la política y del Estado. Un Estado que ya no será más desertor y una política que no renuncia a su rol de orientación general de la sociedad. Ciertamente que no es poco desde nuestra golpeada Latinoamérica, cuando en el resto del planeta no se advierten visos importantes de opciones políticas que abandonen el hegemonismo capitalista. Excepción a nivel mundial que no debemos dejar de advertir en su importancia, pero también en su vulnerabilidad. Los ataques a Evo Morales con el pretexto de la autonomía no cesan y muestran una vez más la necesidad de que los sectores populares respondan con capacidad de aunar y articular sus intereses, aún desde sus especificidades y sus diferencias. Muchas gracias.